Hace mucho tiempo, en una ciudad rodeada de montañas cubiertas de nieve, un millonario llamado André vivía en su lujosa mansión, alejado de las preocupaciones del mundo. André era conocido por su inmensa riqueza y por su frialdad. Dirigía un imperio tecnológico que había multiplicado su fortuna hasta niveles inalcanzables. Sin embargo, esta abundancia no venía acompañada de generosidad. André creía firmemente que los pobres eran responsables de su propia desgracia y raramente ofrecía ayuda, incluso cuando la necesidad era evidente. Una mañana helada, mientras conducía uno de sus autos deportivos por una carretera solitaria que atravesaba el bosque, André notó algo al costado del camino. Era una caja de cartón. Podría haber seguido de largo, pero un pequeño sonido frágil lo hizo detenerse. Dentro de la caja encontró a una cría de lobo con ojos azules brillantes pero llenos de dolor. Era evidente que el animal había sido abandonado y sus posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. André vaciló por un instante, pero pronto frunció el ceño. «No es mi problema», murmuró, antes de volver a su auto y marcharse, dejando al cachorro solo. Horas después, la historia del pequeño lobo podría haber terminado ahí, pero el destino tenía otros planes. Un grupo de cazadores pasó por la carretera. Al ver a la pequeña criatura, decidió llevársela. No obstante, sus intenciones no eran nobles. Los cazadores eran conocidos por organizar cacerías ilegales y planeaban usar al lobo como carnada para atraer a otros animales salvajes. Lo llevaron a un campamento en el corazón del bosque, donde su suerte parecía ser más sombría. Mientras tanto, André continuaba con su vida, ajeno a las consecuencias de sus acciones. Esa misma noche, organizó un evento benéfico en su mansión, no por altruismo, sino para mejorar su imagen pública. André estaba rodeado de otros magnates y figuras sociales que alababan su supuesta contribución a la sociedad. Sin embargo, en su interior, André sabía que su vida era un vacío que ni todo el dinero del mundo podría llenar. Durante el evento, miró por la ventana hacia la vasta extensión del bosque a lo lejos, sintiendo un malestar inexplicable. De vuelta en el bosque, el pequeño lobo resistía valientemente a pesar de su situación. Los cazadores lo mantenían enjaulado, esperando el momento oportuno para usarlo en sus planes. Sin embargo, la noche trajo un giro inesperado. Una niña llamada Clara, que vivía en una pequeña aldea cercana, caminaba por el bosque en busca de leña cuando escuchó el sonido de un aullido apagado. Su corazón se encogió. Clara siempre había amado a los animales y tenía el don de comprender su dolor. Sin dudarlo, siguió el sonido hasta el campamento de los cazadores. Escondida entre los árboles, vio al pequeño lobo enjaulado. Decidida a salvarlo, Clara esperó hasta que los cazadores se quedaran dormidos. Con el corazón latiendo con valentía, se acercó silenciosamente y abrió la jaula. El pequeño lobo, aunque débil, parecía comprender sus intenciones. Salió, pero no huyó de inmediato. En lugar de eso, se quedó junto a Clara, como si supiera que su supervivencia dependía de ella. Juntos desaparecieron en la oscuridad del bosque, formando un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Clara y el pequeño lobo, a quien llamó Lázaro, se adentraron en el bosque buscando refugio. Aunque ella no tenía claro cómo cuidarlo, su determinación superaba cualquier obstáculo. La niña llevó al lobo hasta un claro oculto donde solía refugiarse en momentos de necesidad. Era un espacio sencillo pero seguro, rodeado de árboles altos que bloqueaban el viento helado. Clara hizo una cama improvisada con ramas y hojas secas, asegurándose de que Lázaro estuviera cómodo. A medida que pasaban los días, la relación entre ambos se fortalecía. Clara compartía con él lo poco que tenía, desde comida hasta el calor de su abrigo viejo. Lázaro, por su parte, demostró ser un compañero fiel y valiente. Aunque aún estaba débil, sus ojos reflejaban una nueva chispa de vida. Clara pronto se dio cuenta de que el lobo no era un animal ordinario. Había algo casi mágico en su presencia, una sabiduría silenciosa que la hacía sentir protegida incluso en los momentos más difíciles. Mientras tanto, los cazadores no tardaron en darse cuenta de la desaparición del cachorro. Furiosos, comenzaron a rastrear el bosque, determinados a recuperar lo que consideraban suyo. Eran hombres peligrosos, conocidos por su crueldad y falta de escrúpulos. Clara sabía que si la encontraban, tanto ella como Lázaro estarían en grave peligro. Cada crujido de rama o susurro del viento la hacía mirar por encima del hombro, con el corazón latiendo rápidamente. Por otro lado, André también comenzó a sentirse inquieto. Aunque intentó ignorarlo, el recuerdo del lobo abandonado lo atormentaba. En sueños, André se encontraba caminando por un bosque oscuro, seguido por unos ojos azules brillantes que parecían juzgarlo.
Era como si algo dentro de él estuviera cambiando, aunque él se negaba a aceptarlo. Una mañana, impulsado por una sensación que no podía explicar, decidió regresar al lugar donde había encontrado la caja. El encuentro de André con la caja vacía marcó el inicio de una serie de eventos que lo llevarían a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo y el mundo que lo rodeaba. Mientras observaba el espacio ahora desolado, una extraña melancolía lo invadió. Por primera vez en muchos años, André se sintió vulnerable. Sin saberlo, su destino se entrelazaba cada vez más con el de Clara y Lázaro, y las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían sus vidas para siempre. Clara y Lázaro seguían escondidos en el bosque, pero el peligro era inminente. Los cazadores se habían adentrado más profundamente en su búsqueda y sus pasos resonaban cada vez más cerca. Clara sabía que no podía seguir huyendo para siempre. El refugio que había encontrado no sería suficiente para protegerlos si los hombres los encontraban. A medida que las horas avanzaban, comenzó a idear un plan. No podía dejar que Lázaro volviera a caer en manos de esos hombres crueles. Aunque era apenas una niña, su valentía y determinación eran inquebrantables. Una noche, Clara decidió que debían abandonar el refugio y dirigirse hacia la parte más densa del bosque, donde las sombras de los árboles ofrecían mayor protección. El viaje era difícil, y el frío cortaba como cuchillas. Clara llevaba a Lázaro en sus brazos cuando éste no podía seguir adelante. Aunque agotada, encontraba fuerzas en la mirada agradecida del pequeño lobo. Finalmente, llegaron a una cueva oculta entre las rocas. Allí, Clara sintió que podrían estar a salvo, al menos por un tiempo. Mientras tanto, André también había tomado una decisión que cambiaría su vida. Las imágenes del lobo abandonado lo perseguían constantemente y una parte de él comenzaba a cuestionar sus elecciones y su indiferencia hacia los demás. Decidió contratar a un guía local para explorar el bosque, aparentemente con la excusa de una excursión, pero con la verdadera intención de encontrar alguna señal del animal que había dejado atrás. Lo que no sabía era que su búsqueda lo llevaría a un encuentro inesperado. En su travesía, André y su guía se toparon con el campamento de los cazadores. Al principio, no prestaron mucha atención, pero pronto escucharon a los hombres discutiendo sobre una niña y un lobo que habían escapado. La curiosidad de André se transformó en una mezcla de culpa y responsabilidad. Sentía que de alguna manera estaba conectado con esa historia. Aunque el guía lo aconsejó alejarse de los cazadores, André insistió en seguir su rastro, decidido a descubrir la verdad. La noche en la cueva no fue tranquila para Clara. Los cazadores se acercaban peligrosamente, y Lázaro parecía inquieto, como si pudiera sentir el peligro. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. El pequeño lobo emitió un aullido suave pero poderoso que resonó en todo el bosque. Clara sintió que era una especie de llamado, una súplica por ayuda. Aunque no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, confiaba en Lázaro y sabía que debía seguir su intuición. El aullido llegó a los oídos de André, quien estaba cerca. Era un sonido que parecía atravesar su alma. Contra toda lógica, decidió seguirlo, guiado por una fuerza inexplicable. Lo que encontró lo dejó sin palabras. En medio de la oscuridad, vio a Clara y a Lázaro acurrucados en la cueva. En ese momento, André sintió algo que no había experimentado en años: empatía. La escena lo conmovió profundamente y por primera vez supo que debía actuar. Clara y Lázaro seguían refugiados en la cueva, conscientes de que los cazadores podían encontrarlos en cualquier momento. Clara pasaba las noches en vela, escuchando atentamente cualquier ruido que rompiera el silencio del bosque. Sin embargo, también se daba cuenta de que no podía seguir huyendo indefinidamente. Decidió que era hora de tomar una posición más audaz. Aunque solo era una niña, su valentía había crecido tanto como su conexión con Lázaro. No podemos seguir escondiéndonos para siempre, pensó. Era hora de encontrar una solución. Mientras tanto, André también se encontraba en una encrucijada. Había seguido el rastro del aullido de Lázaro hasta llegar al corazón del bosque. La imagen de la caja vacía y el recuerdo de la cría que había abandonado seguía persiguiéndolo. Algo en su interior le decía que necesitaba enmendar su error, aunque no comprendía completamente por qué. Su decisión de seguir adelante lo llevó a un encuentro inesperado, el campamento de los cazadores. Allí, André escuchó a los hombres hablando sobre la chica que había robado su presa. Sus palabras estaban llenas de desprecio y amenaza. Aunque André no conocía a Clara, algo en la forma en que describían su valentía despertó una chispa de admiración en él. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Por primera vez en su vida, André sintió que tenía una responsabilidad que trascendía su propia comodidad.
Usó su influencia y recursos para desviar a los cazadores del rastro de Clara, contratando a un equipo de guías para crear pistas falsas en el bosque. De vuelta en la cueva, Clara se dio cuenta de que el aullido de Lázaro había atraído más atención de la que podían manejar. Decidió que debían salir de su escondite y dirigirse a un lugar donde los cazadores no pudieran alcanzarlos. Guiada por su intuición y por la confianza en Lázaro, Clara comenzó a seguir un sendero que llevaba hacia las montañas más altas. Durante el camino, se encontraron con André, quien los había estado buscando desesperadamente tras escuchar el segundo aullido del lobo. El encuentro entre Clara, Lázaro y André fue cargado de tensión y emociones. Clara, al principio, desconfió de André, creyendo que podía ser otro cazador. Sin embargo, André logró ganarse su confianza al contarle cómo había dejado al lobo y cómo había cambiado desde entonces. Clara, aunque recelosa, decidió darle una oportunidad. Sabía que necesitarían toda la ayuda posible para escapar de los cazadores. Juntos, formaron un plan. André usaría sus recursos para desviar a los cazadores mientras Clara y Lázaro continuaban su camino hacia un santuario natural en las montañas. André sabía que este sería un momento decisivo no solo para salvar a los otros dos, sino también para redimirse a sí mismo. La valentía de Clara, la lealtad de Lázaro y la recién descubierta humanidad de André convergían en un acto de sacrificio y esperanza que cambiaría sus vidas para siempre. El enfrentamiento final ocurrió en el valle justo antes de las montañas. Los cazadores habían seguido las pistas falsas de André, pero uno de ellos logró encontrar el rastro correcto. Clara y Lázaro estaban exhaustos, y el peligro era inminente. André, al darse cuenta de que los cazadores estaban más cerca de lo que había anticipado, decidió enfrentarlos directamente. Usó su carisma y su posición de poder para negociar con ellos, ofreciendo una suma considerable de dinero a cambio de que abandonaran la búsqueda. Los cazadores, aunque tentados por el dinero, no estaban dispuestos a dejar ir a Lázaro sin más. Uno de ellos intentó atacarlo, pero André, en un acto de valentía que nunca habría imaginado realizar, logró detenerlo y asegurarse de que Clara y Lázaro tuvieran tiempo de escapar. Durante el enfrentamiento, André recibió una herida, pero esta acción terminó de sellar el cambio en su corazón. Por primera vez, había arriesgado algo por el bienestar de otros. Clara y Lázaro lograron llegar al santuario natural, un lugar donde los animales eran protegidos y donde podrían vivir en paz. Con la ayuda de André, quien luego se reunió con ellos tras recuperarse, establecieron una organización dedicada a proteger a los animales en peligro y a educar a las personas sobre la importancia de la empatía y la conexión con la naturaleza. André usó su fortuna para financiar el proyecto, transformando su vida de un millonario egoísta a un filántropo dedicado. Si esta historia te tocó el corazón y te inspiró, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Tu apoyo es vital para que podamos seguir contando historias como esta. Además, si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y humanidad. Gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo.